¿Quién lo hubiera dicho, no? Teníamos razón, es así de simple, porque hoy vamos a ver un artículo de IGN en donde afirman que la burbuja de los juegos AAA está estallando. Sin embargo, IGN, como ya te podrás imaginar, intenta disfrazar la situación un poco para dejar de lado un factor muy importante que está destruyendo los juegos AAA, que es la diversidad, equidad e inclusión. Este año vimos una gran cantidad de juegos que tenían inyectado DEI en el mismo, en muchas ocasiones que todo giraba alrededor de la diversidad, equidad e inclusión. Creo que no hace falta que te dé muchos ejemplos, lo hablamos diariamente, pero si a esto le tenemos que sumar esa necesidad que tienen las compañías de agregar, por ejemplo, sistemas de monetización que son abusivos o presentar juegos rotos o incompletos, entonces los jugadores no quieren pasar por caja y tienen razón, que esos $70 no vienen del cielo y no está para andar regalándolos, especialmente porque estamos en una época con tanta cantidad de opciones que realmente no creo que haga falta perder tanto dinero por un juego, especialmente si este no vale la pena, porque de última me decís que realmente es bueno y ofrece una cantidad de contenido de calidad que valga la pena el precio, todo bien, la verdad es que no me quejo, pero no sería el caso y este año me parece que lo dejó bastante en claro. Y creo que todos lo tenemos claro, nos hemos estado alejando poco a poco de la mayoría de juegos AAA y digo la mayoría porque todavía sale alguno que otro que es bastante entretenido y que realmente vale la pena pagar su precio, pero no son la mayoría. Muchos están recurriendo a juegos antiguos de otras generaciones y otros simplemente se van a jugar juegos AA o indies. Ni hablar de que en esta época algo que queda demasiado en claro es que muchos jugadores no están dispuestos a pasar por caja si se encuentran que el juego en cuestión tiene algo de wokismo. Y vivimos en esa época en donde tristemente hay que hacer una tremenda investigación antes de comprar un juego para no llevarse una gran decepción. En esa época en donde los mismos desarrolladores se encargan de insultarnos de todas las maneras posibles, en donde los medios se encargan de hacer lo mismo, en donde parece que somos el enemigo número uno de los videojuegos y la verdad es que eso suma y mucho. A esto tenemos que sumarle algo más, que es bastante importante y lo vimos el otro día con el tema de Assassin's Creed Shadows. Contratan a cualquiera entre las contrataciones por cuota y los desarrolladores con nula o poca experiencia desarrollando un AAA. Las cosas evidentemente así no pueden salir bien. Y escucha esto, la industria de los videojuegos se encuentra actualmente sumida en una paradoja. Para los jugadores se podría decir que estamos en uno de los mejores momentos para los videojuegos. Hay una increíble variedad de opciones en consolas, dispositivos portátiles y PC que se vuelven cada vez más accesibles a través de diferentes servicios de suscripción como Xbox Game Pass o PlayStation Plus. Pero desde la perspectiva de la industria, las cosas no podrían ser más terribles. Cada vez más estudios parecen estar cerrando, las IP originales se están descartando a mitad de desarrollo y enormes legiones de desarrolladores, programadores, artistas y animadores de juegos han sido despedidos. En pocas palabras, la burbuja de los videojuegos AAA finalmente ha estallado. Bien, entonces, no hacía falta que estallara nada realmente, no era una burbuja, lo que sí era una burbuja en realidad son los costos de desarrollo, el costo y el tiempo que se demoran en tener un juego listo para lanzar al mercado. Es increíble que de un lado tenemos juegos indies que se hacen entre equipos de, no sé, 10 o 20 personas, incluso menos, y por el otro lado tenemos juegos AAA que tienen a más de 100 o 200 personas detrás, y entiendo, no son lo mismo, no estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es que son casos extremos. Los juegos AAA tienen que intentar encontrar un equilibrio entre lo que es el gasto en el equipo de desarrollo, a quienes contratan, y el tiempo que demoran en desarrollarlos. Ni hablar de que hay mucha gente que es contratada por cuotas que ni ellos deben saber qué es lo que están haciendo ahí. Pero teníamos razón al final del día, esto iba a explotar de una u otra forma. Y escucha esto, en los últimos años se perdieron más de 23.000 puestos de trabajo en la industria de los videojuegos, con la asombrosa cifra de 6.000 solamente en enero de 2024. Más de 30 estudios de desarrollo de videojuegos han cesado sus operaciones, incluido Arkane, Volition y más recientemente Firewall Studios. Lo que es peor, esta tendencia solo muestra signos de continuar en lugar de disminuir. ¿Cómo llegamos a esto?, se pregunta. Algunos analistas han llegado a la conclusión de que estos cierres y despidos son un remedio necesario para las empresas que se han excedido en su capacidad en respuesta a la demanda inflada en el mercado durante la pandemia. Si bien ese es un innegable factor, creo que la verdad radica en otros problemas que se han gestado durante mucho tiempo dentro de la burbuja de los proyectos AAA. A mí me causa gracia que se pregunte cómo llegamos
llegamos a esto y que realmente haga falta analistas para intentar llegar a una conclusión. No sé, te dejo una pista. Concord se llama la pista. 8 años para desarrollar un juego que estuvo pensado para intentar comerse una cuota de mercado de un género de moda y llegó 8 años tarde. No creo que eso sea positivo, dejando de lado que sus héroes eran básicamente horribles, sus diseños eran malísimos y que estaba infectado de políticas de identidad y bueno, evidentemente su precio. No hace falta analistas para darse cuenta de que no iba a salir bien. Lo mismo pasa con Bioware, por ejemplo. 10 años para desarrollar un juego, de nuevo, infestado de políticas de identidad por doquier, en lugar de centrarse en lo que hace que un Dragon Age sea, bueno, después de todo un Dragon Age. Entonces, siguiendo este punto, comenzaron a dejar de darle a los jugadores lo que querían. ¿Y qué querían los jugadores? Juegos de verdad, que estén pensados para entretener, que sean espectaculares de alguna forma, ya sea en historia, en personajes, gráficamente, no sé, algo. Y lo que conseguimos ahora son juegos que parecen un sermón, que son un monólogo quemado de lo mismo de siempre, que te pretende decir qué es lo correcto para ellos y que en teoría debería ser lo correcto para vos. De nuevo, como Bioware, que si te equivocas con los pronombres, te enseñan cómo deberías disculparte autocastigándote. Y eso sumado a todo lo que dije al principio. Lo peor de todo es que esto lo veían venir, lo estaban viendo, esto no pasó de un día para el otro. Tomó tiempo y a medida que pase más el tiempo, más jugadores se van a dar cuenta y les van a dar la espalda de seguir por este camino. Y por eso, siempre cuando hay activistas detrás de los juegos, hay que tener mucha precaución. Algunos piensan todavía que el hecho de que tengan a tantos activistas detrás de un juego no tiene por qué afectar el mismo. En realidad sí, lo afecta, desde el punto de que la empresa decide contratarlos en esta época en donde todos los jugadores están pendientes de eso. Lo hacen igual y estas personas están obsesionadas por contaminar todo lo que hacen con su activismo. Esto no es nuevo, no lo inventé yo, tampoco es mi opinión, es una realidad que vimos en reiteradas ocasiones. Y escucha, hace apenas 5 años el presupuesto medio de los proyectos AAA oscilaba entre los 50 y los 150 millones de dólares. Hoy el promedio mínimo es de 200 millones de dólares. El nuevo punto de referencia de Call of Duty son los 300 millones de dólares y Activision admitió en el informe de la Autoridad de Competencia y Mercado sobre el desarrollo de AAA que ahora se necesitan los esfuerzos de un estudio y medio para completar el título anual de Call of Duty. Yo me pregunto, ¿para qué tanto? Black Myth Wukong se hizo con 40 millones. No creo que haga falta 200 o 300 millones para hacer un buen juego. De nuevo, tampoco es que sea una opinión, hay muchos ejemplos de eso. Y escucha esto, no es solo Call of Duty el único que se enfrenta a unos costos cada vez mayores. En el mismo informe de la CMA, un editor anónimo admite que los costos de desarrollo de una de sus franquicias alcanzaron los 660 millones de dólares. Si a esto le sumamos los 550 millones de dólares de costos de marketing, se trata de un juego que ha costado 1.200 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, Minecraft, el videojuego más vendido de todos los tiempos, solo ha conseguido el año pasado 3.000 millones de dólares. Tardó 12 años en alcanzar esa cifra, ya que se lanzó en 2011. Y es que es de loco pensar las cifras que manejan. Esto es algo que tiene que estar más regulado, más controlado, sin excederse de esta manera. Mientras más dinero se invierta, es más que evidente que hace falta que más gente lo compre o que se venda a un precio más elevado o tener sistemas de monetización un poco más agresivos. El problema, el enorme problema, es el presupuesto y el tiempo de desarrollo. Eso es lo que se tiene que solucionar de forma urgente, dejando de lado la parte del wokismo, que es otro inmenso problema que deberían solucionar. Y lo más gracioso de todo es que, a ver, veamos, el tema de los gráficos tampoco es algo que importe mucho que digamos. ¿Por qué te pensás que la mayoría de jugadores está volviendo a jugar juegos antiguos? ¿Por qué te pensás que los juegos indie venden tan bien? No todos, evidentemente, pero sí una porción importante. Porque los gráficos no es algo que realmente sea nuestra prioridad. Y sí, te dejan sorprendido en algunas ocasiones con los gráficos, pero eso es durante un rato, después pasa y después hay que mantenerse enganchado al juego de alguna forma. Sin una historia, sin un buen gameplay, sin buenos personajes, eso no es posible. Y escucha esto, la realidad de esos presupuestos significa que editoriales enteras están sobreexigidas y ahora se enfrentan desesperadamente a las consecuencias. Si los enormes proyectos de sus desarrolladores no generan dinero de inmediato, deben morir. El superjuego de disparos de ciencia ficción de Sega, Hyenas, estuvo en desarrollo en Creative Assembly, creo que se dice, durante 7 años y justo cuando se pudo jugar públicamente por primera vez a través de pruebas alfa, fue cancelado. La razón, Sega concluyó preventivamente que el juego no podría recuperar su inversión. El proyecto de supervivencia de Blizzard, Odyssey, tuvo una trayectoria similar. Odyssey habría sido la primera nueva IP
del estudio en 8 años y dado el amor del mercado por juegos como Minecraft o Rush, un titán de los juegos como este debería haber causado revuelo con este proyecto. Cuando Microsoft se hizo con Activision Blizzard, el proyecto fue rápidamente cancelado sin apenas razones públicas más allá de los inconvenientes de cambiar de motor para aumentar la cantidad de jugadores en los servidores. Estos ejemplos de la actual eliminación de títulos AAA reflejan un miedo muy arraigado a involucrarse con algo nuevo y original, y los editores quizás sean más reacios que nunca a correr riesgos a la hora de salirse de los límites de seguridad de sus IP establecidas. Pero incluso sus IP conocidas, que podrían valer millones en ventas e ingresos, están siendo abandonadas a su suerte, a pesar de poseer por ejemplo Infamous, Jak and Daxter, Killzone, Resistance y Skill Cooper, por nombrar algunas entradas en la extensa biblioteca inactiva de PlayStation. El director financiero de Sony afirmó recientemente que la compañía carece de suficientes IP originales para consolidarse como una verdadera potencia en los videojuegos. Y la verdad es que tienen IPs de sobras para consolidarse sin problemas. La generación anterior fue un gran ejemplo de eso, fue realmente muy buena, igual que la de PlayStation 3 y Xbox 360, la cual pude disfrutar al 100% y la verdad es que me fascinó porque aparte fue la única generación en donde tuve todas las consolas. Y escucha esto, lo que el director financiero de Sony podría querer decir es que el catálogo más antiguo de propiedad intelectual de Sony no encaja en el molde de lo que todos los editores han estado persiguiendo sin pensar durante la mayor parte de la década, la próxima gran impresora de dinero de juegos como servicio. Y creo que este es otro gran problema, esa necesidad de querer meterte un juego como servicio en todos lados cuando hay un mercado que ciertamente está bastante limitado para eso. No todos quieren estar presos de un juego o jugar durante muchos años lo mismo. Por eso Sony pensó que Concord iba a ser su enorme proyecto estilo Star Wars, según ellos, un juego que duró 2 semanas después de estar 8 años en desarrollo. No todo tiene que ser un juego como servicio, muchachos. Entonces, en lugar de ofrecer experiencias que realmente sean únicas, que sean dignas de disfrutar, lo que hacen es presentarte juegos como servicios que tienen en muchas ocasiones microtransacciones abusivas, juegos incompletos, repletos de políticas de identidad y todo esto con presupuestos descomunales detrás, sin ofrecer lo que al final del día hace que los jugadores pasen por caja. El reciente destino de Firewall Studios de Concord sirve como un microcosmos de la perspectiva cada vez más sombría para los próximos años en el desarrollo de videojuegos. Concord fue el primer juego de Firewall, su bebé en muchos sentidos, un desarrollo de 8 años impulsado por una adquisición de Sony con una inyección de efectivo de más de 200 millones de dólares. PlayStation supuestamente creía que tenía la próxima franquicia al estilo Star Wars en sus manos, pero el juego tuvo dificultades significativas durante su periodo de prueba beta y su lanzamiento. Yo diría que fueron más que dificultades significativas, pero bueno. Y pronto fue completamente cerrado por Sony y Firewall cerró sus puertas poco después. La caída de Concord ocurrió más rápido que cualquier otro juego fallido de la era de los juegos como servicio. Fíjate que en ningún momento menciona nada de la diversidad, equidad e inclusión. Tampoco habla de los motivos del fracaso que te comenté antes ni nada similar, que básicamente para resumir el juego era una porquería. Entonces acá dice, no es que los editores deban intentar sortear siempre esos aprietos financieros, los jugadores están empezando a perder el interés en estos proyectos monolíticos. Basta con echar un vistazo a la lista de los juegos mejor valorados de 2024, mientras que la lista de premios de 2023 estaban plagadas de títulos AAA de 500 estudios. La de 2024 muestran un hambre revitalizada por un espíritu más pequeño e independiente. ¿Y por qué será, no? ¿En serio es tan difícil de entender? Miren un poco el mercado indie y van a poder sacar algunas conclusiones, pero lo más importante, dejen de meter tanto dinero en los juegos y sobre todo tanto tiempo. Comiencen a trabajar de forma más organizada, sean más creativos y sobre todas las cosas, contraten gente que tenga experiencia. La experiencia no únicamente sirve para crear cosas mejores o por lo menos para ser más creativo o lo que sea, también sirven para optimizar tiempos y producción, entre muchas otras cosas. Aparte, de nuevo, ¿para qué contratan analistas para sacar estas conclusiones? Si tenés a millones de jugadores que te pueden decir sin problema lo que está pasando. Después de todo, somos nosotros los que tenemos que pasar por caja si es que estas compañías quieren sobrevivir. Pero bueno, escucha esto. Parece que la industria de los videojuegos de gama alta, o sea AAA, se enfrenta actualmente a dos caminos entre los que elegir. El primero es el status quo. Pueden seguir atiborrándose de presupuestos más grandes con mundos imposiblemente abiertos pero increíblemente vacíos, llenos de más de 80 horas de contenido que tienen alrededor de 10 horas de significado para sus jugadores, o seguir desesperadamente el tren de los juegos como servicio que partió de esta estación hace más de 5 años, con pasajeros que se preguntan por qué el dinero ya no fluye. Estas apuestas de $1000
millones de dólares podrían dar sus frutos, pero cada vez es menos probable. O podrían optar por un segundo camino y básicamente lanzar distintos tipos de proyectos de menor alcance y escala con un enfoque refinado en la mecánica de juego y tal vez un regreso a estilos más antiguos de videojuegos que han estado inactivos durante mucho tiempo. Proyectos en los que los desarrolladores no tienen miedo de tomar decisiones más extrañas y giros inesperados para no estrellar su barco de 400 millones de dólares en una recepción inicial mixta a decente. Bueno, en esta parte puedo estar bastante de acuerdo con IGN y eso la verdad es que se siente como sucio, no sé, pero bueno, en fin. Y termina de esta forma: tal vez los estudios puedan recordar que solíamos jugar videojuegos porque eran divertidos, no por sus mapas más grandes que los del año pasado, cubiertos de pasto más denso y de mayor resolución sobre los que caminas para terminar otra pieza de contenido secundario que te acerca un dígito más al 100% de finalización. Entonces ahí lo tenés. En lugar de contratar analistas o supuestos expertos, miren lo que hizo que otros juegos fueran un éxito. Los juegos antiguos que la mayoría de jugadores siguen jugando. Miren al mercado indie, pregunten a sus jugadores, abandonen las políticas de identidad, bajen los presupuestos y los tiempos de desarrollo. No es tan complicado como parece, especialmente si sos una gran empresa con grandes recursos para poder hacerte cargo. Pero bueno, ¿qué opinas con respecto a esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale me gusta y suscríbete. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.